Qué alegría saludarles. Bienvenidos al cierre de nuestra serie Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Soy el pastor Mario y estoy muy emocionado de poder estar con ustedes en este tiempo en donde estoy seguro que Dios hablará muchísimo a nuestra vida. La semana anterior estuvimos hablando acerca de cuando Dios parece llegar tarde, ¿verdad? Hablamos de la historia de Lázaro. Pero aunque tarde, el milagro sucedió. Sucedió lo que Marta y María esperaban. Pero ¿qué pasa cuando lo que esperamos no sucede? ¿Verdad? Cuando el milagro que estamos pidiendo no pasa, ¿verdad? Porque muchas veces, yo no sé si a usted le ha sucedido, Dios es rápido para contestarnos algunas cosas que hasta insignificantes parecen, ¿verdad? Por ejemplo, un día tenía muchas ganas de un ice cream, ¿verdad? De un helado, un granizado, le decimos en Costa Rica, o raspado, le dicen los mexicanos, y es algo bien especial como lo hacen, ¿verdad? Con leche condensada y otros tipos de leche. Y yo estaba en mi oficina y dije, qué rico que comerme eso, ¿verdad? Me dieron ganas y yo, Señor, qué rico comerme eso. Lo dije así en el pensamiento. Y no me lo van a creer, en menos de media hora alguien tocó la puerta, ¿verdad? Y yo salí y me dice, pastor, viera que Dios me puso en el corazón que le trajera eso. Y era exactamente lo que yo estaba queriendo hacer. Yo que, wow, qué increíble, ¿verdad? Como Dios que a esas cosas que hasta parecen insignificantes, ¿verdad? Dios las responde. Pero también he vivido situaciones en donde he necesitado cosas importantes, ¿verdad? Bien insignificantes que Dios responda, pero la respuesta no ha sido la que yo esperaba, por lo menos a mi manera. Y por ejemplo, una de las situaciones que viví en el pasado fue cuando mis papás estaban por divorciarse. Yo oraba a Dios y estuve orando para que eso no sucediera y para que hubiera una restauración del matrimonio de mis padres. Y eso no pasó, ¿verdad? Ellos terminaron divorciándose y cada quien por su camino. Y a veces uno se pregunta, pero ¿por qué a veces Dios responde cosas que a veces son insignificantes y por qué a veces no responde las que son más significantes? Y hoy, quizás tú estás orando y has orado por cosas importantes como por trabajo, por sanidad, por restauración, por una beca escolar, por salir de un dolor, por concebir, por ser padres, ¿verdad? Por dar a luz un hijo, y quizás esa respuesta muchas veces no ha llegado, ¿verdad? Quizás muchas veces has orado por situaciones y has hecho peticiones por cosas importantes y la respuesta ha sido no, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Verdad? ¿Qué hacer cuando Dios parece, y ese es el mensaje de hoy, cuando Dios parece no cooperar? ¿Verdad? ¿Qué hacer en esos momentos? Hoy vamos a hablar de eso. ¿Y qué les parece si oramos? Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das hoy de escuchar tu palabra. Señor, hoy disponemos nuestra vida para que tú hoy siembres tu palabra y dé un fruto abundante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y es que algo que vamos a aprender hoy, ¿verdad? Por medio de la vida del apóstol Pablo es tres detalles importantes acerca de la oración, porque algo que debemos hacer en situaciones cuando no llega lo que esperamos es orar, ¿verdad? Y en la oración aprendemos, en primer lugar, que la verdadera oración no se trata de que las cosas se hagan a nuestra manera, sino de rendir siempre nuestra voluntad a Dios, de rendir nuestra voluntad a Dios. Y vemos a Jesús en el huerto de Getsemaní, en donde él hizo una oración y decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y estaba hablando de el tener que sufrir la cruz, ¿verdad? El ser crucificado. Él sabía que iba a ser algo muy doloroso por lo que iba a pasar, pero él dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Que se haga tu voluntad así como el cielo en la tierra. Y sabes, el deseo de Jesús era no pasar por el dolor, pero él rindió su voluntad. Y yo estoy seguro que todos los que estamos acá, nuestra oración siempre va a ser evitar situaciones dolorosas,
¿verdad? En no pasar por situaciones de dolor, pero ¿sabes? Cuando oramos, no es para que las cosas se hagan a nuestra manera, sino que siempre en la oración nosotros debemos rendir nuestra voluntad a Dios. Y les hablaba de que, vamos a hablar, perdón, del apóstol Pablo. Pablo merecía, o sea, si alguien merecía que sus oraciones fueran contestadas era Pablo, ¿verdad? Pablo, él fue, primero había odiado a los cristianos, los persiguió, se convirtió a Cristo, ¿verdad? Tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor y se apasionó, ¿verdad? Por predicar la palabra de tal forma que predicó la palabra por todo un continente, ¿verdad? Él escribió más de la mitad, como el 75%, imagínate, del Nuevo Testamento. Muchas veces estuvo a punto de morir, viajó por más de 20 años, ¿verdad? En barcos para predicar la palabra, plantó iglesias, fue encarcelado, fue azotado, fue mordido por serpientes, ¿verdad? Fue apedreado, muchas veces estuvo casi a punto de morir. Entonces, si alguien fue probado, ¿verdad? Y se mantuvo firme, fue Pablo. Y uno dice, merecía Pablo, si alguien merecía en el Nuevo Testamento que sus oraciones fueran contestadas, era Pablo. Pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Y vamos a leer lo que la Biblia nos dice en 2 Corintios 12:7. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Aquí lo clave es cuando él dice, o sea, he sido alguien que ha recibido revelaciones impresionantes, pero hay una espina en mi cuerpo, ¿verdad? Y la palabra espina, ahí viene del griego que es escolops, ¿verdad? Que significa estaca, ¿verdad? En estos días, moviendo unas cosas, se me metió una astilla aquí en la mano, ¿verdad? Y eso duele, ¿verdad? Y se hincha y todo. Pero Pablo hablaba de algo que tenía en su cuerpo, ¿verdad? Algunos, pueden decir que algunos expertos dicen que probablemente era migraña, otros que malaria, otros que decían que tal vez era problemas con el habla, otros podrían interpretar que era oposición o tentación, pero muchos concuerdan en que probablemente era un problema de salud, quizás lo que enfrentaba Pablo y que él, vamos a ver que era algo con lo que lidiaba y que le pedía a Dios que le quitara ese dolor, pero muchas veces esa oración no cambió la circunstancia que él podía estar enfrentando en su cuerpo, porque no importa lo que nosotros hayamos hecho para Dios, eso no lo obliga, eso no obliga a Dios para que nos tenga que responder, ¿verdad? Él no está obligado a responder, por eso cuando ores, siempre no busques que las cosas se hagan a tu manera, porque a veces nosotros, hay personas que confunden la oración y es como que le queremos dar órdenes a Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? O sea, ¿quiénes somos nosotros para darle órdenes al Dios Todopoderoso? ¿Verdad? Como Dios, yo quiero que hagas esto en mi casa, esto en mis finanzas, esto en mi salud. Y es como que nosotros tomáramos el lugar de Dios y Él fuera nuestro siervo. Y es al revés. Él es nuestro Dios y nosotros somos sus siervos. Estamos para servirle a Él, ¿verdad? Y sabes, es rendir nuestra voluntad. Cuando ores, diga, Señor, yo desearía que tú hicieras esto y esto y esto, pero yo rindo mi voluntad a ti, Señor. Que se haga tu voluntad. Eso siempre provoca la oración. Lo segundo que provoca la oración es que nos recuerda que no tenemos el control, pero nos mantiene cerca del que sí está en control. Eso es lo que hace la oración. Pablo decía en 2 Corintios 12:8, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Vea, estoy hablando de esa espina en la carne, ¿verdad? Que él nos escribía en el versículo anterior.
3 ocasiones. No está hablando de una oración que hizo 3 veces en un mismo día. Está hablando de 3 temporadas diferentes, ¿verdad? 3 situaciones diferentes. Era una constante intercesión para que eso fuera quitado de su vida. ¿Por qué? Porque se había salido del control de Pablo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros van a haber situaciones que se van a salir de control. Hoy lo que estamos viviendo a nivel mundial se salió el control de todos, ¿verdad? Quizás cosas que están viviendo en tu matrimonio, en tu salud, con tus hijos, en tus finanzas, se han salido del control. Pero cada vez que tú y yo oramos, nos estamos acercando a aquel que nada se le sale de control. Amén, qué lindo, ¿verdad? Cada vez nosotros que oramos, estamos diciéndole a Dios, Señor, tú tienes el control de todo. Quizás estás orando para que el matrimonio de tus padres sea restaurado, para salir de una adicción, para concebir, ¿verdad? Para salir de una enfermedad. Y muchas veces, al igual que Pablo, porque Pablo oraba y Señor, quítame esto. Señor, quiero que me quites esto en mi cuerpo, que me sanes, quizás que restaures mi vida, que restaures mi matrimonio, etcétera. ¿Verdad? Son oraciones que probablemente has hecho muchas veces. Y Pablo decía en el versículo 9, pero él decía la respuesta que Dios le daba a la oración. Y escucha esto, esta respuesta también, porque es para nosotros. Porque muchas veces no vamos a recibir la respuesta que esperamos, ¿verdad? Muchas veces Dios no va a hacer lo que nosotros estamos pidiendo, pero es necesario que tú sepas lo que Dios le dijo a Pablo es lo mismo que hoy nos dice a nosotros. Dice el versículo 9, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Wow. O sea, ahí Pablo estaba diciendo, sáname, cámbiame la circunstancia, solucioname ese problema, aliviame el dolor, pero la respuesta fue no. O sea, Dios le estaba diciendo, mi gracia es suficiente. Y cuando pensamos en gracia, es cierto, la gracia tiene que ver con el perdón de los pecados, que es un regalo inmerecido, ¿verdad? Que todos hemos recibido por la fe en Jesús. Pero la palabra gracia en este versículo viene del griego charis, ¿verdad? Que significa favor inmerecido, ¿verdad? Gracia, que Dios se extiende libremente, inclinándose y extendiéndose a nosotros porque está dispuesto a bendecirnos y a estar cerca de nosotros. O sea, 155 veces en el Nuevo Testamento aparece esta palabra, ¿sabes? Es como que yo diga, Dios, esto es lo que necesito, y Dios es como que Él nos está diciendo, no, yo soy lo que tú necesitas. A veces esta palabra es algo que no se puede explicar, es algo que tienes que experimentar. Es la presencia de Él en los momentos más difíciles de nuestra vida. Es lo que más tú necesitas cuando estás pasando por una prueba difícil, cuando estás pasando por una dificultad en tu vida. Lo que más nosotros necesitamos, más que la respuesta a la petición que tú le puedas estar haciendo a Dios, lo que más tú y yo necesitamos es su presencia, ¿verdad? Y no hay nada más bonito que la presencia de alguien importante en tu vida cuando estás pasando una situación difícil. Y nosotros como matrimonio, nosotros en el 2012 ya teníamos 3 años de casados y nuestro deseo era pues ser padres, ¿verdad? Y tuvimos la buena noticia de que estábamos embarazados, y eso fue una noticia que nos trajo mucha felicidad, ¿verdad? Hasta que llegó esa semana en donde fuimos a visitar al doctor, al ginecólogo, y nos dio la noticia de que el embrión se había desprendido del saquito, ¿verdad? Y habíamos sufrido un aborto retenido. O sea, ese día yo recuerdo que fue uno de los más tristes de nuestra vida, ¿verdad? Y salimos llorando, ¿verdad? O sea, lloramos, y todo el camino a nuestra casa fue llorar, ¿verdad? Íbamos llorando, tristes, y pasamos algunos días así. Y recuerdo que
al día siguiente nos tenían que hacer el legrado y nos citaron en una clínica como a las 5:30 de la mañana, ¿verdad? Era bien temprano y la familia obviamente tenía sus ocupaciones, pero ese día nunca se nos va a olvidar que cuando llegamos a esa clínica había alguien ahí que nos estaba esperando y era Sheila, la hermana de la pastora, ¿verdad? Y ese acto de ella nos hizo sentir que Dios estaba ahí con nosotros también, ¿verdad? Era un momento en donde necesitábamos la presencia de alguien, ¿verdad? Y cuando Sheila la vimos ahí, fue algo como que trajo una fortaleza y un ánimo a nuestra vida, tanto así que es algo que nunca lo vamos a olvidar y que yo personalmente nunca vamos a olvidar eso. Sheila, si estás viéndonos, gracias por ese momento. Dios te usó ese día para decirnos que Él estaba ahí con nosotros. Y en esos momentos de dificultad es cuando más puedes experimentar la presencia de Dios. Es cuando en los momentos de dificultad, cuando las cosas no salieron, ¿sabes? Nosotros habíamos orado y creíamos, cuando llegó el primer sangrado, comenzamos a orar para que Dios hiciera el milagro y pudiéramos tener ese privilegio y que no tuviéramos que pasar por esa situación. Le servíamos a Dios y hemos dado nuestra vida por Él, pero la respuesta no fue la que esperábamos, ¿verdad? Y entendimos y le dijimos: Señor, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado, Dios dio, Dios quitó, Señor, sea tu nombre glorificado. Me acuerdo que esa fue una oración que hizo mi esposa en ese momento, ¿verdad? Y ahí, como nunca antes, pudimos experimentar la presencia de Dios. Y en momentos así, lo que más tú necesitas es la presencia de Dios. Y si ahorita estás viviendo una situación en donde las cosas no salieron como esperabas y quizás no has recibido la respuesta que le estabas pidiendo a Dios, te puedo decir que vas a sentir su presencia como nunca antes. Y yo creo que Él hoy está hablando a tu vida, porque la oración nos recuerda que nosotros no tenemos el control, pero nos tiene cerca el que sí tiene el control. La oración, ¿sabes? No es que las cosas se hagan a nuestra manera, sino es rendir nuestra voluntad a Dios. Y en último lugar, la oración no es solo pedir, ¿verdad? Porque a veces pensamos que la oración es una lista de peticiones, ¿verdad? Y no es solo pedir, es confiar. Eso es la oración. No es solo pedir, es confiar, ¿verdad? Pues Pablo digo lo siguiente en el versículo 9 y 10: así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! ¡Qué palabra! Él aprendió, aún en medio de esas situaciones difíciles, a deleitarse. Y es algo que tú y yo debemos aprender, ¿verdad? Y es cuando tú estás orando, ¿verdad? Es cierto, vas a hacer peticiones, pero en esa oración tú vas a confiar en la manera de hacer, de cómo Dios hace las cosas. Cuando tú oras, tú estás pidiendo, pero también estás confiando. Es decir, Señor, yo confío en que tú harás las cosas de la mejor forma. Confío en tu voluntad, confío en tus planes. Confío, Señor, en ti, confío en tus promesas. Señor, tú ves el futuro, nosotros no lo vemos. Yo confío en ti, mi vida está en tus manos. Cada vez que tú estás orando, tú estás mostrando confianza en Dios. Eso es lo que está pasando cada vez que tú y yo oramos, ¿verdad? Y él al pensar en este mensaje, me acordaba de un relato, un poema, ¿verdad? Que habla de las huellas en la arena, que quizás muchos de ustedes lo han escuchado, porque es cuando nos preguntamos, ¿y
y dónde está Dios en esos momentos, ¿verdad? En donde no llega la respuesta, en donde no pasó lo que tú y yo esperábamos. Y se los voy a leer. Dice: una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida iban proyectándose en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran las de Dios. A veces aparecían 2 pares de huellas y a veces solo un par de huellas. Eso me preocupó mucho porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando más me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios: Señor, tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué? Porque cuando más te necesité, no caminaste a mi lado. Tal vez es algo que tú dices, y me gusta cómo cierra esta reflexión. Dice: entonces el Señor me respondió: querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba en mis brazos. ¡Wow! ¿Sabes? Yo he visto eso en mi vida. En los momentos más difíciles es cuando Dios me estaba cargando. A veces, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba ahí. Él nunca se ha ido. Él siempre ha estado contigo. A veces es como Él te diga: hijo, no puedo hacer lo que me estás pidiendo que yo haga, pero voy a estar contigo a través de esto. Voy a caminar contigo durante esta prueba. Voy a pasar contigo este momento duro, esta situación difícil. Él estuvo ahí. ¿Sabes? Él me cargó en ese momento cuando mis papás se divorciaron, cuando le dio el derrame a mi mamá y me estaba cargando, cuando tuvimos las 2 pérdidas de bebé. Ahí estaba Él cargándome. Y es lo mismo que ha hecho contigo. Cuando tú te has preguntado: ¿dónde estuviste, Dios, en esos momentos? Hoy Él te dice: yo siempre estuve ahí. Era cuando yo te estaba cargando. Cuando ya no tenías fuerzas, yo estaba ahí fortaleciéndote. Es lo que Dios hoy te dice. Y la Biblia dice, y cierro con este versículo: cuando pases por las aguas, recibe esta promesa: yo estaré contigo. O sea, vamos a pasar situaciones difíciles, vamos a pasar momentos duros, momentos de dolor, momentos de sufrimiento. Pero hay una promesa y es: yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Sabes? No siempre recibirás la respuesta que esperas, pero sí puedes estar seguro que Dios siempre estará contigo, que Él nunca nos dejará, que Él nunca te dejará. Si puedes levantar por un momento tus manos, yo siento la presencia de Dios acá, y yo sé que está llenando tu vida ahí donde estás, porque Él hoy te dice: nunca te dejaré, nunca has estado solo, yo estaré contigo en cada momento de tu vida. Solo levanta tus manos ahí donde estás, solo levanta tus manos y por un momento adórale, ahí donde estás. Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias porque nunca nos has dejado. Gracias porque nos has cargado en los momentos más duros. Señor, tú has estado ahí, Dios, en el nombre de Jesús. Aun cuando no lo hemos entendido, Señor, tú has estado ahí, Señor. En el nombre de Jesús, hoy yo rindo. Dile a Dios: yo rindo hoy mi voluntad, Señor. Muchas cosas no se hicieron a mi manera, muchas cosas no han sucedido como yo las quería, Señor, pero yo hoy acepto tu voluntad. Dile eso al Señor: yo acepto tu voluntad y rindo mi voluntad, Señor, para que tú hagas siempre en mi vida tu voluntad, Señor. Hoy reconozco, Señor, que no tengo el control de lo que pueda suceder a mi alrededor, de lo que pueda suceder
en mi vida, en mi familia, Señor, en mi salud. No puedo tener el control, pero hoy, Señor, estoy cerca de ti. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, yo creo que tú puedes hacer milagros. Pero ante todo confío, Señor, en que tú siempre harás lo que es mejor para mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy confío en ti, Señor. A pesar, Señor, de que las cosas no han sucedido quizás muchas veces. No has hecho quizás las formas como te las he pedido, Señor. Pero hoy quiero decirte que sigo confiando en ti, Señor. Porque todo lo haces bien, Señor. Tú todas las cosas las haces bien, Señor. Tú no te equivocas. Tú ves al futuro, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque siempre has estado ahí. Y nunca me has dejado y nunca me dejarás, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahí donde está, recibe la fortaleza de Dios. Hoy Él te levanta, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te saca de esa tristeza. Hoy sana esas heridas, sana ese dolor en tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y si tú estás ahí viendo esta transmisión y Cristo no habita en tu corazón, yo quiero invitarte a que hoy tú le entregues tu vida a Cristo. Hoy te arrepientas y hoy le abras tu corazón a Jesús y hagas conmigo esta oración y dile: Padre Celestial, hoy pido perdón por mis pecados, me arrepiento de todo lo malo que he hecho, confieso que Jesús es el Señor de mi vida y hoy recibo el regalo de la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, la Biblia dice que has pasado de muerte a vida. ¿Cuántos lo celebran? Amén, amén. ¿Sabes? Dios es poderoso. Para los que no saben, ya hemos tenido la bendición, el privilegio de ser padres, pero ahora entendemos muchas cosas que Dios no nos contestó en el momento, porque Él siempre hace las cosas bien, ¿sabes? Nada más recuerda esto, no se trata de que las cosas se hagan a nuestra manera, ¿verdad? Sino de rendir nuestra voluntad. La oración siempre nos va a recordar que no tenemos el control, pero nos mantiene cerca del que sí lo tiene. Y la oración no es solo pedir, es confiar. Espero que Dios haya bendecido mucho tu vida a través de esta serie. Les espero la próxima semana para la nueva serie que yo estoy seguro va a bendecir mucho tu vida. Que Dios te bendiga más y más cada día.